Ya están conectados a la Hola, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación que para obtener el grado de maestro en ciencias nos hará el QFB Eduardo Rojas Prado. La dinámica es la siguiente, él nos hará la presentación, posteriormente vienen las preguntas de examen por parte de los miembros del comité académico, después le daré la palabra a los profesores, hay profesores aquí presentes y hay profesores también conectados a través de Teams, lo cual les agradezco mucho a todos. Y también después daré la palabra al resto de la audiencia si gustan hacer alguna pregunta. Posteriormente pasaremos a la deliberación del examen y luego a la lectura del acta. Adelante, Eduardo. Gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse y por estar aquí presentes en la presentación de tesis que lleva por nombre Efectos reproductivos por exposición intrauterina a dosis bajas de clorpirifos en ratones hembra y macho F1. Mis directoras de tesis son la doctora María Betsalet Quintanilla Vega y la doctora María Isabel Hernández Ochoa, y mis asesores el doctor Adolfo Sierra Santoyo y la doctora Carmen Adriana Mendoza Rodríguez. La exposición a plaguicidas altamente peligrosos o PAPs es una preocupación a nivel mundial por los riesgos que representan para la salud y el medio ambiente. En la gráfica de la izquierda podemos observar cómo ha ido en aumento el uso de estos plaguicidas desde 1990 hasta el último reporte total de 2018, en donde observamos que se utilizan más de 53,000 toneladas por año, al menos en México, de estos plaguicidas. Este uso de plaguicidas se ha relacionado con el aumento de las intoxicaciones, ya que a partir del año 2000 hasta el 2019, el número de personas intoxicadas promediaron un total de 3,500. Estos plaguicidas pueden clasificarse de acuerdo a diferentes características, pero la principal de ellas es de acuerdo a su composición química, entre los cuales tenemos a los carbamatos, los organoclorados, los piretroides, los neonicotinoides y los organofosforados, al cual pertenece nuestro plaguicida de interés, el clorpirifos. Estos plaguicidas organofosforados representan más del 50% del uso total de insecticidas en todo el mundo, y la mayoría requiere activación metabólica por parte del citocromo P450. Su mecanismo principal es la inhibición de la actividad de la acetilcoliniterasa. Esto depende de la afinidad de cada uno de los compuestos, lo que nos da, pues, como resultado el síndrome colinérgico característico por la intoxicación a estos plaguicidas organofosforados. El clorpirifos es un organofosforado clorado de amplio espectro, cuyas características físico-químicas podemos observarlas en el cuadro de la izquierda y su estructura en la parte superior derecha. También es conocido como OO-dietil o 3,5,6-tricloro-2-piridinil fosforotionato, o comercialmente como Dursban, entre otros. Tiene una baja solubilidad en agua de apenas 1,05 miligramos por litro y un coeficiente de partición octanol-agua de 4,7. Este fue prohibido para uso residencial por la EPA en 2001, sin embargo, pues continúa siendo utilizado en algunos cultivos. También fue prohibido en la Unión Europea desde 2020, sin embargo, al menos aquí en México, es uno de los insecticidas organofosforados más utilizados en México en campaña de salud. Tanto el clorpirifos como sus metabolitos han sido detectados en agua, frutas, verduras y cereales. Su NOAEL es de 1 miligramo por kilogramo por día y su DL50 de 135 miligramos por kilogramo vía oral en ratón. Este se puede absorber a través de la mucosa gastrointestinal, el epitelio pulmonar y la piel, con una absorción aproximadamente del 70 y el 93%. Su distribución puede ser en grasa, cerebro, hígado y riñón. Tanto el clorpirifos y clorpirifoxón se acumulan en tejido adiposo, tienen volumen de distribución de 181 más o menos 18 mililitros por kilogramo. El sitio principal del metabolismo es el hígado por parte del citocromo P450, sin embargo, se ha documentado el metabolismo extrahepático en tejidos como el cerebro y el intestino. Su principal vía de eliminación es excreción urinaria, con el TCP como producto más abundante, junto con el dietilfosfato y el dietilfosforotionato. También puede eliminarse a través de las bilis y las heces y ha sido detectado tanto en leche materna humana, líquido cervical, semen, sangre de cordón umbilical y mecones de niños recién nacidos. Tiene un tiempo de vida media de 27 horas. Dentro de su metabolismo, el clorpirifos puede sufrir una desagregación oxidativa consecuente a una hidrólisis por esterasas tipo A, por paraxonasa 1,
o directamente una desagregación oxidativa o una doble hidrólisis, esto para formar el metabolito característico del clorpirifos, que es el TCP, que es el 3,5,6 tricloro-piridiol. De igual manera, este puede conjugarse en conjugación por glucolitransferasas y sulfotransferasas para formar los conjugados correspondientes gluconónido y sulfato. También puede adicionarse un grupo metilo para formar el 3,5,6-tricloro-2-metoxipiridina o TMP, pero esto en menor proporción. Dentro de los efectos atribuidos al clorpirifos se encuentra la carcinogenicidad, la genotoxicidad, neurotoxicidad, alteración endocrina, toxicidad reproductiva y efectos en la progenie. Esta toxicidad se ha atribuido a la actividad del clorpirifos y su análogo oxidado, el clorpirifosoxón. Dentro de estos efectos a nivel reproductivo tenemos aquellos reportados en la reproducción femenina, tal es el caso de Nati y colaboradores en 2011, empleando 0,02 microgramos por mililitro durante 24 horas en ovarios de búfalos, reportan la interrupción en la formación del uso meiótico, inhibición de la unión de FSH y estradiolas receptores en las células del cúmulo, reduciendo la maduración del complejo cúmulo-ovocito. Por su parte, Salisbury y colaboradores en 2008, empleando 60 micromolar durante 24 horas en células de coriocarcinoma placentario humano, reportan apoptosis, reducción del crecimiento y proliferación de células placentarias. Por su parte, Nishi y Hundal en 2013, empleando 0,1 y 2,5 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 8 semanas en ratas, reportan atresia folicular e interrupción de la ciclicidad estral. Abolay y colaboradores en 2017, empleando 5 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 35 días en ratas, reportan daño oxidante en cerebro, ovarios, útero, así como un aumento en los niveles de peróxido de hidrógeno, malonaldehído, mieloperoxidasa, factor de necrosis tumoral alfa y caspasa 3. Por su parte, Chebov y colaboradores en 2017, empleando 6,75 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 30 días en ratas, reportan la reducción de los niveles de glutatión reducido y aumento de los niveles de especies de oxígeno reactivas y malonaldehído en la tiroides y en los ovarios, lo que sugiere un posible un daño oxidante. En la reproducción masculina se ha reportado por Farag y colaboradores en 2010, empleando 25 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 4 semanas en ratones CD1, la disminución de la motilidad espermática. Por su parte, Moschbach y colaboradores en 2012, empleando 20 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 30 días en ratas, reportan la disminución en el peso relativo de los testículos, epidídimos y en el número de túbulos seminíferos, así como la reducción de los niveles de testosterona y T4 o tiroxina. Por su parte, Allen, Deer y colaboradores en 2017, empleando 6,75 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 12 semanas en ratas, reportan la disminución del peso testicular, de la calidad espermática y de los niveles de testosterona, LH y FSH, así como un incremento en el índice de fragmentación del ADN espermático. Por último, Babasadre y Nahafi en 2017, empleando 37 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 45 días en ratas, reportan la disminución de la calidad espermática y del número de células de Leydig, espermatozoides detenida, daño del ADN de los espermatozoides, y también se ha atribuido al clorpirifos algunos daños, algunos efectos como disruptor endocrino, para lo cual pues tenemos que definir a qué hacemos referencia con este disruptor endocrino, que puede ser cualquier agente exógeno capaz de interferir con la síntesis, transporte, metabolismo o eliminación de hormonas. Esto puede hacerlo en 4 mecanismos principales, la cual es imitando hormonas y como resultado iniciar respuestas similares, bloqueando los receptores de hormonas, alterando las concentraciones hormonales, o también puede interactuar de manera indirecta, estimulando o inhibiendo las enzimas responsables de la síntesis y degradación de hormonas. Dependiendo de la etapa del desarrollo embrionario en donde puedan estar expuestos a algunos contaminantes ambientales, tales como los plaguicidas, como el clorpirifos, pues puede dar como resultado diferentes efectos. En el caso de la alteración hormonal durante el desarrollo puede causar daños irreversibles que no ocurrirían en adultos expuestos a la misma dosis. Para nuestro estudio es de tipo multigeneracional, entonces dentro de estos efectos endocrinos podemos encontrar los reportados por Guzmán y colaboradores en 2003, empleando 2 micromolar durante 5, 10 y 15 minutos en microsomas hepáticos humanos, reportan la inhibición del metabolismo de testosterona. Este mismo grupo de estudio en 2006, empleando 0,5 y 2 micromolar durante 5, 10 y 15 minutos, de igual manera en microsomas hepáticos humanos, reportan la inhibición del metabolismo de estradiol.
Por su parte, Viswana y colaboradores en 2010, empleando 10 nanomolar durante 24 horas en células de Leydig de ratas, reportan la disminución en la biosíntesis de testosterona. Ventura y colaboradores en 2012, empleando 0.05 y 50 micromolar durante 24, 48, 72 y 96 horas, en líneas celulares de cáncer de mama humano, MCF7, receptor de estrógenos alfa positivo, y MDA-MB231, receptor de estrógenos alfa negativo, reporta la inducción de la proliferación celular a través del receptor de estrógenos a la dosis baja y una detención de la fase G2 y M, así como un aumento de ROS a la dosis más alta. Por su parte, Walvinich en 1998, empleando 12.5 miligramos por kilogramo de propilifos vía oral 2 veces por semana durante 43 días en ovejas Polypay, reportan la reducción de las concentraciones de cortisol y tiroxina o T4 en suero. Por su parte, Oru en 2010, empleando de 5 a 15 partes por billón de clorpirifos durante 15 y 30 días en tilapia del Nilo, reportan la disminución de los niveles de cortisol, estradiol y testosterona en suero. Dentro de los estudios en humanos, son muy pocos los que hacen este tipo de estudios y reportes, al menos con la correlación de clorpirifos. Tal es el caso de Mecker y colaboradores en 2008, en donde a partir de 322 hombres con problemas de fertilidad correlacionan la disminución de los niveles de estradiol con la presencia de TSP en orina, ya que ellos encontraron una media de 2.59 microgramos por litro. Esto por exposición ambiental, más no se describe la posible fuente. Dentro de nuestro estudio abordamos la herencia multigeneracional, para lo cual pues, tenemos que definir a qué hacemos referencia. Este tipo de estudios puede abordarse de dos maneras. La primera es exponer el macho o la hembra antes de la cruza o exponer a la hembra durante la gestación. Esta herencia se define como aquella mediada por la exposición directa a múltiples generaciones. De igual manera, tenemos a la herencia de tipo transgeneracional, la cual se define como aquella herencia mediada por la línea germinal entre generaciones en ausencia de influencias ambientales directas. Dentro de estos efectos en la progenie tenemos lo reportado por Parak y colaboradores en 2003, empleando 25 miligramos por kilogramo vía oral del día gestacional 6 a 15 en ratas, la disminución del peso y la viabilidad fetal, muerte fetal y reabsorción temprana. Aldrich y colaboradores en 2004, empleando 1 y 5 miligramos por kilogramo vía subcutánea del día gestacional 9 al 12 y del día gestacional 7 al 20 en ratas, reporta que interfiere con la diferenciación sexual en ambos sexos, está relacionado con los receptores de 5-hidroxiltriptamina, así como la disminución de los niveles de serotonina por la posible inhibición de la adeninato ciclasa, lo que consecuentemente nos da como resultado la disminución en la corticotropina y la hormona adrenocorticotropina. Por su parte, Tian y colaboradores en 2005, empleando 80 miligramos por kilogramo vía intraperitoneal el día gestacional 10 en ratones CD1, la reducción de la viabilidad fetal, malformaciones de la columna, paladar hendido, ausencia de vértebras torácicas y caudales. Por su parte, Sherman en 1996, en 4 niños de madres agricultoras expuestas durante el embarazo a clorpirifos, reporta defectos en los ojos, oídos, paladar, dientes, corazón, dientes y pezones, malformaciones cerebrales en los ventrículos, cuerpo calloso, plexo cuboidal y septum pelúcido, así como malformaciones genitales como criptorquidia y labios de vagina fusionados. Por su parte, Pereira y colaboradores en 2003, en 263 mujeres, correlaciona el bajo peso al nacer y una menor circunferencia de la cabeza con la presencia de TCP en cordón umbilical y en sangre materna. Por último, Wyatt y colaboradores en 2004, en 314 recién nacidos, correlaciona el bajo peso al nacer y una menor longitud con la presencia de TCP en el cordón umbilical. Con todo lo anterior y con todos los efectos vistos hasta el momento, nosotros podemos inferir que la exposición a contaminantes ambientales durante el desarrollo gestacional puede ser el origen de enfermedades en la vida adulta de la progenie, lo cual nos lleva a nuestra justificación. Con todo lo anterior, sabemos que el clorpirifos es un insecticida organofosforado, el más utilizado hasta el momento en la agricultura y en campaña de salud en México. Esta demanda ha ido en aumento debido a la necesidad del control de vectores transmisores de enfermedades, tales como el dengue, el Zika, entre otros. Este clorpirifos está clasificado como moderadamente peligroso por la OMS, moderadamente tóxico por la EPRA y prohibido en varios países. Sin embargo, pues son cada vez más los estudios que reportan los efectos tóxicos ocasionados por la exposición al clorpirifos. Sin embargo, pues no hay estudios que reporten estos efectos multigeneracionales ocasionados por la exposición al nivel reproductivo, por lo que nuestro objetivo, el objetivo de nuestro estudio fue evaluar los efectos reproductivos por exposición intrauterina a dosis bajas de clorpirifos en ratones hembra y macho F1,
lo que nos permitirá establecer y comprender los posibles efectos a nivel reproductivo y de esta manera contribuir a la revaluación del riesgo del uso del clorpirifos. Nuestra hipótesis fue la siguiente. La exposición intrauterina a dosis bajas de clorpirifos produce efectos reproductivos en ratones hembra y macho F1, por lo que nuestro objetivo general fue evaluar los efectos reproductivos por exposición intrauterina a dosis bajas de clorpirifos en ratones hembra y macho F1. Nuestros objetivos particulares fueron los siguientes: evaluar parámetros generales neonatales, tales como el número de crías nacidas vivas y muertas y sexo; evaluar los efectos reproductivos en la descendencia femenina, como el inicio de la pubertad, conteo folicular y ciclicidad estral; evaluar los efectos reproductivos en la descendencia masculina, como la calidad espermática e integridad del ADN espermático; y de igual manera cuantificar la actividad de la acetilcolinesterasa en la madre gestante como biomarcador de toxicidad y exposición. Para lo cual se empleó el siguiente esquema experimental. Se emplearon ratones hembras CD1 de 6 a 7 semanas de edad con agua y alimento actíbito, las cuales se aparearon en relación 1 a 1 con ratones machos CD1 de 12 a 16 semanas de edad con fertilidad probada. 12 horas después realizó la comprobación de la presencia del tapón vaginal y a partir de este momento se consideró como día gestacional 0.5. La exposición se realizó del día gestacional 7 al día gestacional 15 a 5 miligramos por kilogramo por día de clorpirifos por deposición oral o aceite de maíz libre de ketocoferol. 24 horas después, al término del tratamiento, en el día gestacional 16, se realizó la toma de muestra de sangre de la vena caudal para la determinación de la actividad de la acetilcolinesterasa. Al momento del parto, aproximadamente 21 días, se realizó la evaluación de los parámetros neonatales, tales como el número de neonatos vivos y muertos y alteraciones morfológicas macroscópicas. Terminado el periodo de lactancia, aproximadamente 21 días, se realizó la separación por sexo de las crías y el sacrificio de las madres. En el caso de las hembras, se realizó un seguimiento del ciclo estral, esto por citología vaginal, a partir de que se presentó la apertura vaginal, aproximadamente la semana 4 o 5, en donde se realizó la eutanasia para recuperar ovarios y realizar el conteo folicular. En el caso de los machos, en la semana 10 a 12 se realizó la eutanasia para la extracción de espermatozoides de la cola del epidídimo conducto deferente y de esta manera evaluar los parámetros de calidad espermática y evaluar el daño al ADN. A partir de este momento les presentaré los resultados del presente trabajo. Como primer resultado les presento la medición de la actividad de la acetilcolinesterasa, donde podemos observar una disminución significativa en el día gestacional 16, esto es 24 horas después del término del tratamiento. Un resultado similar al reportado por Parag y colaboradores en 2003, pero ellos empleando la dosis de 15 y 25 miligramos por día de clorpirifos del día gestacional 6 al 15 en ratas. Aldrich y colaboradores nos explica que esta inhibición es causada por la formación de ductos del átomo de fósforo con los residuos de serina 200 específicamente, en el sitio catalítico de la enzima. Se realizó el monitoreo del peso durante la gestación, sin embargo no se observó una diferencia significativa en el peso. Contrario a lo reportado por Parag y colaboradores, en donde reportan una pérdida del peso corporal, pero ellos lo atribuyen al bajo consumo de alimento y agua y un mayor movimiento corporal, esto a una dosis mayor, por lo que hasta el momento pues podemos concluir que la exposición a clorpirifos pues, no altera el peso de las hembras gestantes, bueno, de las hembras gestantes. Tampoco se presentó una diferencia significativa en los parámetros reproductivos de las hembras F0, tal como en un periodo gestacional en días, el número de crías, el número de hembras y el número de machos. Tal como lo reportado como Muto y colaboradores usando 0.3 miligramos por kilogramo por día del día gestacional 0 a 7 en ratas, en donde ellos reportan fetotoxicidad, teratogenicidad y aumento de las reabsorciones. Esto ellos lo utilizaron, bueno, ellos realizaron una exposición durante la primera semana de gestación, nosotros lo realizamos durante del 7 al 15. Sin embargo, la exposición durante la primera semana de gestación puede causar un daño severo en las células, conduciendo a la pérdida embrionaria antes de la implantación. Tal es el caso del estudio de Muto. En nuestro caso, pues la susceptibilidad teratogénica del embrión es menor durante la gastrulación, que es a partir del día 6.5 y 7. Durante la organogénesis, incluso concentraciones bajas de xenobióticos pueden producir defectos morfológicos. En nuestro estudio abordamos estos dos periodos, que fue la gastrulación y el periodo de organogénesis. Se realizó también el monitoreo del peso corporal de las hembras F1.
Sin embargo, solo observamos una diferencia significativa en la semana 3 y después de esto ya no se presentó ninguna diferencia significativa. No se presentó una diferencia importante en el peso relativo de los órganos y pues hasta el momento pues no existen estudios que reporten este peso corporal relativo de los órganos de las crías hembras expuestas a clorpirifos durante el periodo gestacional que nos permitan pues comparar nuestros resultados. No se observó tampoco una diferencia en la distancia anogenital, pero sí una diferencia en la apertura vaginal en el promedio de días en que se presentó la misma. Esto puede ser en la apertura vaginal, lo que sugiere un posible retraso en la pubertad. Gore, en 2001, reporta la apertura vaginal y el primer celo se presentaron en forma más temprana en crías tratadas con clorpirifos a 1 miligramo por kilogramo por día el día gestacional 16. Él lo hizo solamente a una única dosis y sus colaboradores nos indica que concluida la organogénesis, tal es el caso de Gore, el efecto directo a nivel reproductivo es menos probable. Sin embargo, a partir del día gestacional 16, se puede abordar el periodo durante el cual el clorpirifos actúa como neuroteratógeno, ocasionando efectos en el desarrollo, en el comportamiento sexual, en los niveles hormonales y en el dimorfismo sexual. No se ve una diferencia importante en el número de folículos en las hembras, primordiales, primarios, parentales o antrales, pero sí se observó una diferencia significativa en el número de días que las hembras pasaban en día estro, lo que podría ser explicado a una posible disminución en los niveles hormonales de progesterona, FSH, estradiol y OLH, ya que el clorpirifos se ha relacionado con la reducción de las hormonas sexuales séricas, incluida la progesterona y los estrógenos en ratón. Algunos autores sugieren que estos efectos ocasionados por el imbalance hormonal puede ser atribuido al deficiente desarrollo gonadal por el periodo de exposición en este estudio. Sin embargo, otros autores sugieren que este desbalance puede ser el resultado de la unión del compuesto a los receptores hormonales. Se realizó el monitoreo de igual manera de los machos, desde el destete hasta el momento del sacrificio, y no se observó una diferencia significativa en el peso corporal ni en la distancia no genital. Sin embargo, sí se observó una diferencia significativa en el peso relativo de los testículos, una disminución importante, y en el hígado un aumento en el peso relativo del hígado. Pues a la fecha no existen estudios que describan pues, los efectos multigeneracionales en el peso de los órganos por exposición a clorpirifos. Sin embargo, pues para colaboradores en 2010, empleando 15-20 miligramos por kilogramo por día por 4 semanas en ratas macho adultas, reportan la reducción del peso testicular. Esto atribuido a alteraciones degenerativas y necróticas en los túbulos seminíferos, así como la reducción en el número de células germinales. Por su parte, Mansur y colaboradores en 2011, empleando 13.5 miligramos por kilogramo por día vía oral durante 28 días en ratas macho adultas, reportan el aumento en el peso relativo del hígado, atribuible al aumento del contenido de la enzima UDP-gluconolil transferasa, UDP-GT, posiblemente por la generación de estos oxidantes. Sin embargo, pues es necesario realizar más estudios que nos permitan comparar nuestros resultados en la descendencia. Se realizó la evaluación de la calidad espermática, en las cuales podemos observar que solamente en la motilidad y la movilidad se presenta una reducción estadísticamente significativa, pero no en la morfología y en la concentración. Sin embargo, pues en la literatura solo hay datos de efectos reproductivos de clorpirifos en animales adultos, por lo cual pues no nos es posible comparar directamente nuestros resultados con otros estudios. Sin embargo, Babazadina Jaffe, empleando 37 miligramos por kilogramo por día durante 45 días en ratas, reportan la disminución en la motilidad y en la viabilidad de aproximadamente 20% y en la concentración de entre 50 y 60%. Por su parte, Morsbach y colaboradores, empleando 20 miligramos por kilogramo por día por 4 semanas en ratas, reportan la disminución en la calidad espermática, niveles de testosterona, tiroxina y enzimas esteroidogénicas. Se evaluó de igual manera la estructura de la cromatina, pero no se presentó una diferencia significativa ni en el índice de fragmentación del ADN ni en la condensación de la cromatina. Es importante recordar que pues, el ADN espermático es vital para la transmisión de la información genética durante el proceso de la reproducción, por lo que si su integridad estructural o funcional se ven comprometidas, la probabilidad de problemas de la fertilidad paterna pues, se multiplica, lo cual no fue en este caso. A manera de resumen, en nuestro estudio se pusieron ratones hembra CD1
a 5 miligramos por kilogramo por día de clopidogrel del día gestacional 7 al 15. Se monitoreó durante el periodo del parto y el periodo de lactancia. En el caso de las hembras F0 o de las que estuvieron gestantes, la actividad del acetilcolinesterasa disminuyó en un 43.6%. En el caso de los F1, se presentó una diferencia en el peso relativo de los órganos, una disminución en el peso de los testículos y un aumento en el peso relativo del hígado, así como una disminución en la viabilidad y motilidad espermáticas de un 4 y 8% respectivamente. En el caso de las hembras F1, se presentó un posible retraso en la pubertad, esto expresado por el número de días en que se presentó la apertura vaginal. De igual manera, en las hembras F1 pasaron un menor número de días en la fase éster. Con lo que llegamos a las siguientes conclusiones. En hembras gestantes F0, la exposición a 5 miligramos por kilogramo por día de clopidogrel del día gestacional 7 al 15 disminuyó la actividad de la acetilcolinesterasa en 43.6%, 24 horas post tratamiento, esto en el día gestacional 16. No se observó diferencia en el peso corporal durante el periodo gestacional y la exposición no causó efectos en los parámetros reproductivos, incluyendo el tiempo de gestación, el número de crías en el parto, así como la proporción de machos y hembras. En las hembras F1 no se observó diferencia en el peso corporal o relativo de los órganos, ovario, riñones, vaso, páncreas, hígado, cerebro o pituitaria. Tampoco se observó una diferencia en la distancia no genital. Sin embargo, sí se observó una diferencia en el promedio del día en que se presentó la apertura vaginal. Se observó una diferencia en el número de días que las hembras pasaron a la fase estro, pero no se observó diferencia en el número de folículos. Por lo que podemos concluir que los efectos reproductivos observados en las hembras podría ocasionar problemas de fertilidad y posiblemente transmitirlos a la progenie. En el caso de los machos F1 no se presentó diferencia en el peso corporal, pero se observó diferencia en el peso relativo de los testículos y del hígado. No se observó diferencia en la distancia no genital, pero sí una disminución en la motilidad y en la viabilidad espermáticas de 8 y 4% respectivamente. El índice de fragmentación del ADN y la condición de la cromatina en espermatozoides no presentaron diferencia. Con el efecto observado en la calidad espermática, podría ocasionar alteraciones en la función de los espermatozoides y problemas de fertilidad, aunado a la posibilidad de transmitirlo a generaciones futuras. Dentro de nuestras perspectivas tenemos en la generación F1 evaluar el potencial fértil de los ratones macho y hembra y determinar el perfil hormonal de los ratones macho y hembra. De igual manera, empleando diferentes dosis y siguiendo la línea germinal femenina hasta la generación F3, evaluar parámetros generales neonatales, tales como el número de crías nacidas vivas y muertas y proporción por sexo, evaluar los efectos reproductivos en la descendencia femenina, como la capacidad fértil, inicio de la pubertad, conteo y viabilidad folicular, conteo de cuerpos lúteos, ciclicidad estral y perfil hormonal, y evaluar estos efectos reproductivos, pero en la descendencia masculina, tales como la capacidad fértil, inicio de pubertad, calidad espermática, integridad del ADN espermático y perfil hormonal. Con algunos productos generados con el presente trabajo son los siguientes. Se envió el resumen al 12º Congreso Nacional de Toxicología 2022. Se realizó un resumen para la primera Gaceta CETOX, una infografía y video, mi tesis en 3 minutos. Ahora bien, este trabajo no pudo haber sido posible sin algunas personas importantes. En primer punto, doy gracias a mis directoras de tesis, la doctora Betsabe Quintanilla Vega y la doctora Isabel Hernández Ochoa, a mis asesores, el doctor Adolfo Sierra Santoyo y la doctora Carmen Adriana Mendoza Rodríguez, a la maestra en ciencias María de Jesús Solís Heredia, la doctora Xiomara Patricia García Cepeda, a Gerardo Martínez Aguilar y Ángel Barrera Hernández, a mis compañeros del Laboratorio 29, el maestro en ciencias Cristian Martín Zamora González y la maestra en ciencias Andrea Lizeth Caro Herbert, a mis compañeros del Laboratorio 5, a la licenciada Lucina González de la Torre, y por supuesto al CONACYT por la beca brindada, principalmente al proyecto de Ciencia Frontera por el que fue financiado, a mis compañeros de generación, Andrea, Pablo, Yumara, Emiaulín, Ailín, Diana, Adrián y Eric, y al CETOX por la promoción de la infografía y los videos para la promoción del departamento, pero principalmente a mi madre, la cual siempre ha estado presente para mí, apoyándome en todo momento, y con ella toda mi familia. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vamos a dar inicio a las preguntas por parte de los miembros del comité académico.
Los químicos se usa para producir cultivos. ¿Cuál es la clasificación que sale de carbono? No, los cultivos no. Solamente, bueno, si pasa que escribe de fruta, en agua, pero no se sabe la No se han realizado las cuantificaciones. y hay formas de tipos de estos productos. Pues no lo había pensado, pero por lo regular lo que se recomienda solamente es el lavado correcto de los alimentos, pero si fue durante todo el periodo de la exposición, yo creo que es muy difícil quitarlo por completo. Hay algún alimento en el que por todo la mayor concentración, porque se consume más, porque hay la cantidad de grasa de alimentos, una más de tipos, o no se sabe. Sí, principalmente es en aquellos frutos que tienden a tener como plagas a los mosquitos, las moscas tales como principalmente lo que es el jitomate y algunos como el pepino y ese tipo de cosas. Sí, bueno, aquí los autores tienen como dos diferencias importantes. La primera es que puede unirse directamente al receptor, inhibiendo por completo, o la otra es que está involucrado en la inhibición de las enzimas para continuar la síntesis, mientras que otros autores sugieren que durante la desulfuración oxidativa, la liberación del grupo azufre puede unirse al grupo hemo del citocromo, con lo cual inhibe la síntesis de estas hormonas. Pero hasta el momento no se ha estudiado con tanto detalle, solo son sugerencias en ambos lados de los factores. Y entonces sí se ha reportado la unión de tóxico al Bueno, tenemos los estudios del 2013 y 2016, donde dicen que que se utilizó los receptores de estrógenos alfa positivos. Donde dice que hay una unión, sin embargo, ellos no describen el posible mecanismo posterior. Lo más probable sea que haga susceptibilidad de cada uno. Podría ser. La verdad, eso no lo sé a qué se pueda deber esta diferencia. En general, no se sabe hacer estudios son agricultores, pero en la población en general sí sabe si hay no solamente No, la verdad es que este compuesto se utiliza principalmente para campañas para el control de vectores, tales como pues, el mosquito transmisor del dengue, Zika, entre otros, y en lugares endémicos. Entonces, prácticamente pasan fumigando por todas las poblaciones. Entonces, creo que la población en general en esas zonas endémicas sí está expuesta. La medición solamente se ha realizado por estos biomarcadores del TCP en orina principalmente. cogieron las dosis periodo de exposición. Ok, la dosis estábamos considerando un rango entre 1 y 6.5, uno en el cual se observó toxicidad en ovarios, y nos quedamos con el 5 debido a nuestros antecedentes anteriores en el cual exponían en ratas, pero no en ratones, y vieron un efecto en ovarios y a nivel tiroideo. Entonces tomamos eso. El periodo gestacional lo tomamos debido a que queríamos relacionar el efecto a nivel reproductivo. Entonces, la mayoría de los estudios nos sugerían que para este tipo a nivel reproductivo teníamos que evaluar el periodo de gastrulación y la organogénesis.
En el caso del ratón es a partir de 6.5 al 7, en el caso de la gastrulación, y la organogénesis 10.5 y termina en el 14.5 o 15 más tarde. Entonces, para poder atribuirlo a efecto reproductivo, utilizamos ese periodo. ¿Qué pasaría si todas en cuanto a la... Sí, algunos autores han reportado que ni siquiera se puede implantar, puede interferir con la implantación, la correcta implantación. De tal es el caso del estudio que observamos en donde reportan fetotoxicidad, endotoxicidad y todo, pero porque les pusieron la primera semana, justo antes de que fuera la implantación. Entonces, en nuestro caso, no podríamos atribuir que fue a nivel reproductivo si ni siquiera se implantó correctamente. La apertura vaginal de P1 aumentó de 31.5 a 35.9. Pero después que las estudiantes en la semana 4 y 5, ¿no? Entonces, ahí tengo una confusión porque si usted no tenga que hacer la apertura vaginal como a la cuarta semana, a partir de ahí empiezas a tomar los ciclos, ¿no? Empiezas a sacar ciclos. Sí, a la semana 3 realizamos el destete y una semana después, bueno, todo ese tiempo estamos monitoreando la apertura vaginal para ver si nos adelanta o algo pasa. A partir más o menos de la semana 4 en adelante, algunas de las hembras, principalmente las control, pues, en la apertura vaginal, a partir de ese momento se realizó la citología vaginal todos los días. En el caso de las tratadas, se presentó incluso a la semana 5 o 6. Por eso fue como ese espacio. Y para ¿qué día? Se sacrificaron justo cuando cumplieron su segundo ciclo estral en la etapa del estro. Los folliculares no contaste la cuerpo. No, se realiza. Pues más que nada, creo que en esta cuestión fue por tiempo, pero sí se tiene planeado realizar el control folicular para ver si hay una relación con la disminución o aumento en el caso de los cuerpos lúteos y aunque no haya habido cambios en el control folicular. En primera postura, primera vez que el proyecto disminuyó la Ok, en el de Vogue, ajá, ellos reportan esa disminución, pero a nivel sérico. Ellos lo que hicieron, pues prácticamente hicieron lo que es la exposición y lo demás, y evaluaron a nivel sérico después de la exposición y solamente reportan la disminución. Ellos no evaluaron receptores ni un mecanismo, solamente que hubo disminución de esto, posiblemente ocasionado por la exposición durante el periodo que utilizamos. no reporta. ¿Ellos? Ajá. Sí, sí, LH y FSH. Pensando que los machos y hembras ¿cómo lo vas a evaluar? Yo creo que realizando una cruza posterior para ver cuál es el éxito reproductivo tal cual. Hasta el momento tenemos pensado eso. Si viéramos algún efecto importante, quizás buscaríamos otra manera de evaluar ese posible efecto. Y, o sea, sería nada más hacer la cruza y ver el número de crías y así. Y hacer la comparativa con los controles, por ejemplo. Los machos, un descenso en el peso testicular y descenso en la motilidad y la verticalidad. Hay campos de no mencionada solo ¿no? Para ver. No, pero sí se tiene contemplado en las perspectivas realizadas para ver si estos efectos que vimos en la calidad espermática no están relacionados con alguna alteración a nivel testicular. Por ejemplo, dice un daño del tejido y no necesariamente un efecto directo sobre hormonas, por ejemplo.
sino que haya sido porque observamos una disminución en el peso testicular relativo a los testículos, lo que podría ser un daño a nivel de tejido, pero no lo sabemos. Pero sí está dentro de nuestras perspectivas. Parte sería todo. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora. Doctor Sierra. Hola, Eduardo. So, doctor. Con tus resultados muy interesantes y más que preguntas, tengo varias propuestas, varias perspectivas y suena muy interesante todo lo que acabas de preguntar. Pero te voy a decir en una sola palabra lo que creo que les hacen el clorpirifos. Y es una especie de castración química, en donde lo más afectados son las síntesis de hormonas esteroidales. Como tú lo mencionas, está en la inhibición o una disminución de los corticoides, la testosterona y el estradiol. Entonces, sí, el retraso en la apertura vaginal, ¿cuál crees que puede ser la consecuencia? O más bien la explicación. Pues yo lo podría, podríamos atribuirlo a los niveles disminuidos de hormonas, por lo que usted menciona, no baja síntesis, menor número de hormonas, entonces pues no hay esa Exactamente, entonces esa es una castración química. Aunque no lo viste en los machos, la separación del prepucio, yo también pensaría que hay un retraso. Entonces, y eso se fortalece un poquito con el punto de exposición que acabas de mencionar, de la exposición desde la primera semana. Aunque se me hace raro que no hayan encontrado otros efectos en los machos, sí pudiera ser mejor de la primera semana. Y yo creo que el desarrollo de la organogénesis también puede ser afectada. Precisamente, aunque están los receptores, el X, el receptor X, puede que no esté, el andrógenos, perdón, no tiene suficiente testosterona para una diferenciación de los órganos, un buen desarrollo. Entonces, como que, y se me hizo raro porque en tus resultados no hay diferencia en la tasa sexual, igual hembras y machos. Entonces, eso también puede ser una causa de que a lo mejor el efecto está a otro nivel. Y ahí se fortalece más mi propuesta de que puede ser una castración química. ¿Cómo se te ocurre que puedas explicar esto? Si te dijeran, a ver, explique qué es una castración química, ¿cómo lo podrías hacer experimentalmente? Con tu modelo, así como lo hiciste hasta ahora. Pues no lo sé, no lo había pensado de esa manera. Lo atribuía más como a la disminución de los niveles, y en el caso de los machos, ¿verdad? Por la disminución en el peso testicular, pues sí haber atrofia, ¿no? Pero lo de castración no había considerado. La manera más sencilla como se demuestra esto es dando precursores. Uno es dar testosterona, otro sería dar androstenediona, o posiblemente otro beta-glutor previo para rebasar el punto de inhibición de la biosíntesis. Esa es otra propuesta. ¿Cuál de todas las enzimas de la biosíntesis está afectada? No lo sé. En este momento no lo sé. Entonces, de ahí surgen muchas más dudas. ¿En dónde está afectando el clorpirifos para la biosíntesis? Sí. Entonces sería, como usted dice, utilizar diferentes precursores a diferentes niveles para detectar qué enzima es la que no está funcionando. Exactamente. Esa es nuestra estrategia experimental comúnmente usada para demostrar que hay un efecto a nivel de biosíntesis de hormonas. Luego, me llamó la atención y que lo hace muy rápido. Ese tiempo de eliminación del clorpirifos, ¿es en sangre
o en orina. En tu información toxicocinética. $27. Es un tiempo relativamente elevado. ¿Cómo hicieron este estudio? ¿Qué midieron? ¿El TCP o el compuesto original? El TCP. Se explica, entonces a lo mejor sí puede ser. Entonces, este compuesto a lo mejor no se está acumulando ni distribuyendo adecuadamente, permanece mucho tiempo en circulación. O es que ya se está metabolizando y se libera al torrente sanguíneo y de ahí su permanencia tan larga. Entonces allí le cambiamos el escenario. Ahora no es el prefijo, es el TCP. Entonces, eso también me lleva a que habría que medir o determinar en algunos tejidos de las células el TCP. Porque no creo que encuentres clorofilitos, que es lo que comúnmente se hace en muchos lados. Mide el compuesto original cuando ese ya desapareció. Igual como la pregunta que te hizo Adriana. En los cultivos, tú le pones clorofilitos. El oxígeno ambiental, la luz solar, fácilmente pueden oxidar, lo van a oxidar al ozono. Y ese es más factible de que sea ionizado. Y el compuesto con azufre sí puede pasar la cutícula de las verduras. Eso es posible. Entonces, creo que hay muchas cosas que hacer todavía con el populismo. Y a lo mejor el escenario hay que cambiarlo ligeramente. Hay que poner atención a que me llamó la atención ese tiempo de vida tan largo. Entonces, por eso es importante caracterizar bien quién es el que queda. Porque el compuesto original rápidamente desaparece. No se hay información de cómo es la cinética, el proteítos. Está detallado tanto. El esquema que les presenté es lo más necesario. Es una explicación de la cinética y que puede pasar hasta las siguientes generaciones. Ya hay muchas más cosas que se me dicen que visto en vivo habría que hacer muchas propuestas, pero sí creo que son interesantes con perspectivas a la final y con tus resultados. Interesante. Sería todo para no alargar tanto la. Muchas gracias. Gracias, doctor. Aquí está, perdón, el doctor Gamaliel Lastaxi, entonces le estoy dando la palabra porque no veo. Perdone lo que veo aquí, si alguien más tiene que decir. Eduardo, pues felicitarte por el trabajo, es un trabajo bastante bonito, muy sencillo, pero que te da mucha información y te abre la oportunidad de muchas vertientes como línea de investigación. Justamente, cuando hablas de disrupción endócrina, hablas de los mecanismos. Entonces, con base en las evidencias que recabaste, ¿cuál sería el mecanismo por el cual se estaría dando esta disrupción endocrina transgeneracional? Sí, hasta el momento no sabemos exactamente cuál, pero yo me voy por dos importantes, ¿Vale? que es la unión de alguno de los clorofilifos o alguno de los compuestos que todavía no sabemos cuál puede ser a los receptores, lo cual impide que continúe la síntesis, o que se inhiba directamente alguna enzima en la síntesis de estas hormonas, lo cual pues podríamos saber un poquito más cuando realicemos la medición de los niveles hormonales. Si se tiene como perspectiva, si vemos algún cambio importante, quizá nos ayude un poquito a comprender cuál podría ser el más posible. En el caso de ensayo que realizaste, ¿hicieron algún parámetro sobre la placenta? No, porque se esperó hasta el nacimiento, tanto, entonces no se evaluó antes. No fue verdad. ¿Cómo explicas este desfase? O sea, la explosión fue intrauterina, pero el efecto permaneció
hasta, pues, fue observado hasta el desarrollo ya de la etapa adulta, ¿no? Que fue la apertura vaginal o el desarrollo testicular. Entonces, la pregunta quedaría, ¿no? ¿Quién fue el compuesto padre, es metabolito, y en qué ventana? Porque en el caso, por ejemplo, de la organogénesis testicular, para que haya pérdida en su tamaño, ¿dónde ocurrió ese evento? ¿Y quién orquesta eso? No nada más es la señal del receptor, sino también podría ser una vía no canónica. Entonces, a lo que voy es que sí puede ser la parte metabólica, la parte del receptor, pero toma en cuenta que también muchos disruptores endocrinos también pueden encender otras vías no canónicas que te lleven a este tipo de efectos. Un efecto directo durante el desarrollo. Indirecto en este caso, claro. Entonces, nada más un comentario en el gráfico de ciclo estral, cuando haces la evaluación. Me llama mucho la atención que tienes un efecto en el estro, pero en el diestro Sí, lleva, es que se traba un poquito. en el estro ves el efecto, pero en el diestro, que también, porque los bigotes son errores, pero veo que sí está muy alejado. No sé por qué no ves la diferencia significativa. No sé a qué se lo atribuye. Bueno, pues cuando se realizó el análisis, igual se buscó si había los outliers o algo que estuviera afectando eso, y no. Sí, no. Nosotros sí en algún principio pensamos, por ejemplo, en el diestro 2, que pudo haber una diferencia, pero ya cuando pusimos los datos directamente en el análisis estadístico, pues vamos a presentar, o sea, lo que nosotros veíamos así estadísticamente no es significativo. Sí, en este sentido, pues nosotros pues seguimos realizando el monitoreo y tenemos pensado pues tener un poquito más de en experimental, con lo cual quizá nos ayude a pulir un poquito estos gráficos. Muchas gracias. No, Felicidades. muchas gracias a usted. Gracias, doctor. Gracias. Doctora Calderón, por favor. Sí, siempre. Gracias. Oye, Eduardo, bueno, eres buen presentador, eso sin duda, pero tengo algunas dudas. La primera es, tú hablaste mucho de efectos transgeneracionales, pero hablando desde el punto de vista estricto, este no es un estudio transgeneracional. No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, ¿por qué tanto énfasis a los efectos transgeneracionales? Ok, en este primer abordaje, doctora, nuestro estudio es de tipo, lo que se conoce como intergeneracional. Por nuestro enfoque, también puede nuestro enfoque directo durante el desarrollo gestacional también puede ser catalogado como multigeneracional. Nosotros a lo que le atribuimos esos efectos posteriores es que tenemos planeado pues continuar las siguientes otras generaciones para poder evaluar si estos efectos persisten o si se presentan unos nuevos o a diferentes dosis, por ejemplo. Entonces, nuestro estudio es un primer enfoque a un estudio posterior de tipo transgeneracional. Por eso ahí nuestro como enfoque a esa parte. Pero este primero solo es intergeneracional. Que de hecho, pues realmente sería un efecto prácticamente directo del clorfirífos sobre los productos, ¿no? Porque se están exponiendo a través de la madre. Entonces creo que sí sería muy conveniente que eso en el foro que lo vayas a presentar, creo que en el en el SOMTOX. SOMTOX, porque si no, eso crea confusión. Este no es un estudio transgeneracional. O sea, ese sería, me imagino que conservaste a tus hembras para la siguiente opción hacer el transgeneracional. Y los efectos que estás viendo a nivel hormonal o a nivel de lo que sea,
realmente están ahí rozando los efectos teratogénicos. Porque, bueno, lo del efecto a nivel de la apertura de los labios vaginales, pues también podría ser un efecto teratogénico. A lo mejor sí secundario a alteraciones a nivel hormonal, porque bien lo comentaste, el clorfirifos y muchos otros organofosforados a concentraciones un poco más altas o muy altas de acuerdo a cómo se utilizaba en los estudios anteriores, su efecto principal era teratogénico. Entonces, me imagino, o quiero pensar que Está todo. te interesa, son efectos a nivel funcional, más que en la alteración de la organogénesis. ¿Sí es así? Sí, de hecho, este estudio, doctora, fue como el primer acercamiento. Entonces, con base a los resultados obtenidos en el presente, yo creo que vamos como a pulir esa propuesta para intentar, ahora sí que dilucidar cuál es una posible explicación de estos efectos. Y los mecanismos, creo que uno de los mecanismos pues, más factibles que quizás debiste haber planteado tú, hubiese sido más elegante, es Sí. pues, los efectos a nivel hormonal, que si bien no lo alcanzaste a evaluar, pues hubiera sido muy elegante que lo plantearas y nos presentaras un esquema, pero bueno. Y por último, los efectos que tienes a nivel testicular, no, de la función de los espermatozoides, creo que era motilidad y no Y sé qué, viabilidad. y viabilidad. Los valores, la verdad es que son bien bajitos, 4 y 7%. ¿Sí fueron estadísticamente significativos? Sí, doctora. Pero igual lo que le comentaba al doctor es que como tenemos planeado aumentar nuestra N, quizá podamos como pulir estas gráficas para que la diferencia sea más notable o ver si en verdad es significativo. A ver, explícame eso de aumentar la N. O sea, yo Ok. entendería que cada experimento que hagas se tiene que tratar por separado. A lo mejor Sí. repetir el experimento con una N mayor, Ajá, justo no era la puedes, eso. no la puedes mezclar con la anterior. Sí, justo es eso, doctora, perdone. Sí, es repetirlo, pero con una N mayor. Ok, porque nada más recordarte y recordarles a todo que aumentar la N no significa que vas a tener una mayor significancia. Me imagino que fue menor de 0.5. Si aumentas la N, hay que tener presente que la probabilidad de que aumente la significancia y que disminuya es igual, ¿sí? Porque seguramente estás en el límite y bueno, pero al menos te va a dar certidumbre de los resultados. Así es. Sí, te recomiendo que le pongas más atención a la parte de mecanismos, porque a final de cuentas eso es lo que te va a estar dando pie a mayores hipótesis, pero más enfocadas. Eso es todo. Felicidades, No, muchísimas gracias, Eduardo. doctora, por sus Gracias. comentarios. Lo vamos a tener muy en cuenta. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora Colón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, no veo manos levantadas, entonces, pues, las doctoras, pero le voy a dar la palabra a la doctora Bexa, como codirectora de tesis. Gracias, Isabel. Pues solo voy a aclarar un puntito de lo que presentó Eduardo. Si bien es cierto que, y justo no nos está, la espermatogénesis en los roedores es prácticamente perfecta, o sea, los controles tienen 100%, o sea, no
tienen una calidad espermática muy bien realizada, digámoslo así. Muy buena viabilidad, motilidad, todo. Y entonces, para alterar estos procesos o la espermatogénesis en un roedor, realmente que veamos una inhibición, aunque sea tan pequeñita como esta, es muy importante en un roedor, porque realmente está muy bien, es muy eficiente la espermatogénesis. Yo no esperaba que viéramos alteración, honestamente, a esta dosis que es pequeña. Entonces, el haber encontrado esto y sobre todo también el bajo peso en el hígado, pues nos sorprendió muchísimo y nos tiene pues todavía más entusiasmados en continuar con las siguientes generaciones, que es el proyecto que fue aprobado por CONACYT, es un estudio multigeneracional. Entonces sí, hay que acotarlo a que esto es un intergeneracional nada más. Y fuera de eso, agradecerle a Eduardo porque el trabajo que hay detrás de estos resultados es de 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, pues aquí la colaboración que tuvimos de parte de Cris, pues fue sustantiva porque han estado pues como ginecólogos ahí cuidando a la paciente, ¿no? Entonces es un trabajo muy demandante. Yo le doy las gracias a Eduardo porque lo sacó avante y las dos, los machos y las pudo con ambos críos, pues, ambos sexos. Y bueno, lo que sigue, pues ya nos sentaremos a ver cómo lo continuamos, si es que se propone ahorita que usted pueda continuar y si usted tiene interés en continuar. Y pues tenemos, como bien dijo Gamaliel, un mundo de puertas abiertas, ¿por cuál nos vamos a ir, no? Pero le agradezco muchísimo, agradezco que haya sido usted el que se involucrara con este proyecto porque pues sí demandó muchísimo tiempo, todo su tiempo. Muchas gracias, Eduardo. Felicidades y por mi parte estoy muy complacida. Gracias. Bueno, yo tomo la palabra, perdón, como codirectora de tesis. También estoy, pues, gratamente sorprendida por los resultados, porque en el aspecto tanto masculino como femenino hubieron resultados que nos dan a pensar que pueden transmitirse a distintas generaciones. Esto, como lo comentó la doctora Betsa, es un proyecto de Ciencia de Fronteras, del cual soy responsable técnico y de grupo, entonces somos varios participantes que vamos a entrar y pues Eduardo tuvo, hay que decir, la valentía de empezarlo porque es mucho trabajo. Obviamente, pues él ya, pues estamos viendo que puede seguir, pero en fin, fue mucho trabajo. Simplemente el hacer la reproducción de los animales es muy demandante. Todos los demás parámetros, pues súper demandante. Y sobre todo, pues sin tener la experiencia, ¿no? Con esto inmediata y con todas las adversidades con las que empezamos en la reapertura del laboratorio y del bioterio. Entonces fueron muchos retos los que tuviste que vencer. Y de verdad estoy muy agradecida contigo, con todo lo que has desarrollado, los resultados que has generado. Y también pues quiero agradecer a Cristian, que fue el que también empezó contigo ya para encaminarte, digamos, y te ha estado apoyando mucho a Xiomara también, a Mari Solís, que se han estado apoyando en las técnicas que he estado manejando en el laboratorio, y pues a todas las personas que se han involucrado. Y yo de verdad, además de esta parte experimental, pues estoy muy agradecida
porque te hayas involucrado en el proyecto y porque lo has tomado como tuyo. Pues, lo cual pues representa mucho, hay que decir, vuelvo a decir algún día porque sí es muy demandado. Entonces, gracias a los miembros del comité también que nos dieron muchos comentarios a lo largo del proyecto y pues a seguir adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la deliberación. Voy a apagar aquí los cámara y el micrófono de allá, y aquí mismo con la misma transmisión vamos a dar la lectura del acta posteriormente a la deliberación. Sí, muchas gracias por conectarse todos. En un momento volvemos. Sí, Sí, está bien, doctora. Nada más deje que responda.
Hola de nuevo, ¿me escuchan? Sí, sí, se Por escucha. favor, página para que no haya eco. Tuvimos aquí inconveniente con la computadora de Eduardo, entonces por eso lo estoy haciendo desde aquí del mío. Voy a encender la cámara y alguien. Bueno, aquí está bien. No sé, o así, no sé si se... Ajá, tenemos que tomar un poquito más. Sí, vamos a hacer, bueno, la doctora Diana Mendoza nos va a hacer el honor de leer el acta. Adelante. En la Ciudad de México, a los Cristian, tapas con el dedo. del año 2022, se reunieron en el Departamento de del Centro de Investigación y Estudios Tratados Nacional, la doctora María Elizabeth de Villavega, integrada del Espacio de Departamento, la doctora Dulce Sierra Santoyo y la doctora María Isabel Hernández. Todos ellos investigadores titulares del departamento, en su nueva invitada, por ejemplo, la doctora Carmen Adriana Méndez, de efectuar el examen final para obtener el grado de maestro en ciencias, el señor Eduardo Rojas Prado. Eduardo Rojas Prado presentó la tesis titulada Efecto reproductivo por exposición intrauterina a dosis bajas de específicos en personas hembra y macho, que fue desarrollado bajo la dirección de la doctora María Villavega y de la doctora María Isabel. Con fundamento en los resultados de este examen, el jurado determinó que Eduardo Rojas Prado aprobó el examen final para obtener el grado de maestro en ciencias en especialidades. Al final del acto, todos firmaron el acta y el director general del centro certifica que las firmas anteceden su nombre. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues aquí felicitamos ya a Eduardo. Gracias. Nos vemos en el próximo examen que esperemos que sea muy pronto. Están aquí los aplausos también, Eduardo. Saliendo. Muy bien. Siguen saliendo los aplausos, entonces por eso no porque siguen saliendo, entonces todavía no la corto. Muchas gracias a todos por su Buen día. Hasta luego. Gracias por los aplausos. Todos contentos aquí.